Cuando comenzaron a surgir después de un descanso largo, las naciones empezaron a preguntarse sobre el propósito que ahora tendrían en la Tierra. Por un lado, la ciencia explicaba que estos traerían una nueva paz al mundo que nadie jamás vio, pero por otro lado la Iglesia rechazó la idea de que estos seres estarían aquí con el fin de acabar con las guerras, el hambre y las muertes. Según ellos, un libro antiguo mencionaba que antiguas bestias dominaron este planeta a su gusto. Fue tan rico en radiación que las criaturas nunca causaron caos entre ellas, pero conforme la evolución seguía su curso, el planeta se volvió inhóspito para ellos, por lo que se refugiaron bajo tierra, ya que el centro del planeta albergaba suficiente energía radiactiva que los mantendría con vida, pero no todos se salvarían, así que quedarían enterrados bajo los escombros de antiguos templos que hoy conocemos, las pirámides de Egipto, el Coliseo romano, el Zócalo de México, la ciudad de Nueva York, la muralla china, entre otros más. Según este libro, el primer investigador, al saber de su existencia, nombró a las criaturas como kaijus, enormes titanes terrestres no identificados. Él dedujo que estos necesitaban una fuente de energía radiactiva para su supervivencia, por lo que nunca se interesaron en subir a la superficie, pero a lo largo de los años, el mundo se mantuvo en constantes guerras, por lo que poco a poco se fueron creando armamentos a base de elementos radiactivos o nucleares. Esto ocasionó que los antiguos reyes despertaran, para así reclamar sus dominios que les pertenecen. No están aquí para cambiar al mundo, sino para extinguir a los que habitan en él. No importa si luchamos, al final no ganaremos, no importa si nos ocultamos, al final todos estamos destinados a lo mismo. Es por eso que la única forma de sobrevivir es adaptarse al cambio, y si eso no funciona, creo que saben lo que pasará. No, la humanidad está por extinguirse y los kaijus retomarán lo que les pertenece al fin, y al cabo ellos fueron los primeros en dominar el planeta Tierra. Y de la nada, una guerra masiva estalló cuando se supo de su existencia. Los países mantenían la esperanza de acabarlos y poner fin a la guerra, que ya tenía 6 meses desde que comenzó. Aún así, estos continuaron destruyendo todo a su paso. Eso provocó que todo el mundo se complicara y colapsara más de lo que ya se encontraba. Aún así, intenté mantener la cordura pese a la situación, ya que mi familia era lo único que ahora me importaba en esta vida. No recuerdo que las guerras fueran tan caóticas y bélicas. Pensé que las películas siempre mostraban una realidad que nunca llegaría, pero me equivoqué, y eso me demostró que no hay nada peor que una guerra, pero al menos fuera una entre la misma especie y no entre dos que son diferentes. Por un lado, miraba a los soldados movilizarse por las calles, atacando y defendiendo su nación, mientras que por otro lado, criaturas de más de 50 metros de alto, cada una con habilidades diferentes. Conforme el caos aumentaba, la sociedad se deshabilitó, los recursos poco a poco se fueron agotando hasta que no quedaron muchos, el agua se comenzó a contaminar y algunos ríos y lagos comenzaron a secar, por lo que el agua se escaseó en un 60% de su totalidad. La poca humanidad que quedaba se ocultaba bajo los escombros de ciudades y países destruidos, ya que eran los lugares donde no atacarían. Conforme pasaban los días, decidimos avanzar a Las Vegas, ya que el caos no los afectó en su totalidad y se mantenía estable. Aún así me preparé, no llevaría a mi familia así y que al final todo fuera en vano, además que me convertí en líder de mi pequeño grupo que ahora me seguía. Cuando por fin llegamos a nuestro destino, la ciudad aún se mantenía de pie, pero no por mucho, ya que las estructuras estaban dañadas, además que edificios poco a poco comenzaron a colapsar. Esto me hizo dudar de quedarnos aquí, pero ya no teníamos suficiente combustible para seguir nuestro camino, además que la comida y el agua se habían acabado desde hace 2 días, y lo único que teníamos se lo dábamos a las mujeres, y para mi mala suerte era yo y otro joven los únicos hombres del grupo.
Cuando todo parecía calmado y la noche llegó, me dispuse a hablar con aquel joven, preguntándole dije que era necesario buscar en este lugar recursos para abastecer al grupo, de lo contrario comenzaran a morir. Él me miró y dijo que por aquí había visto un pequeño supermercado. Él mencionaba que si teníamos la suerte encontraríamos algo, pero esto no era ya de suerte sino de estar seguro. Estuve por un buen rato vigilando que nada pasara, a pesar de que tenía sueño. Yo no quería dormir pero sí comer, el hambre me mataba y las ganas de ir a ese supermercado me comenzaba a volver loco, así que tomé lo poco que tenía para defenderme y avancé hacia ese supermercado. Tuve que llevar una máscara, ya que había ciudades donde contenían niveles de radiación altos. Cuando por fin llegué a las puertas ya destruidas de este lugar, entré como desesperado hasta llegar a la sección de alimentos, y al ver que encontré de todo un poco, comencé a comer galletas, cereales y comida enlatada. A pesar de que algunos alimentos ya estaban caducados me los terminé por comer. Cuando por fin estuve satisfecho, empecé a sacar todo lo que podía en un carrito de supermercado, y cuando salí de aquel lugar, vi como una de las criaturas terminó por destruir el lugar donde se encontraba mi familia. Quedé impactado por lo que pasó, solo me dejé caer de rodillas mientras unas lágrimas recorrían mi cara. Y al mismo tiempo la criatura acercándose hasta donde estaba, lo miré con odio, y tomé mi arma y disparé, sin hacerle daño ni llamar tanto su atención. La criatura abandonó esta ciudad, dejando un rastro de que la guerra aquí había acabado. Si alguna vez te interesa viajar al pasado y vivir la experiencia en carne y alma, te recomendamos que lo hagas a través de una máquina PD-90, y si quieres vivir una emoción que te deje impactado, solo debes poner la fecha de 12 trillones de años atrás. Cuando por fin pongas esta fecha, te meteremos en una cápsula la cual tendrá agua adentro para mejor relajación, además que una serie de cables se te conectarán en varias partes del cuerpo para que puedas vivir una sensación verdadera. Cuando todo esto ya esté colocado, comenzará el viaje, caerás en un sueño y cuando despiertes, estarás en una época antes de la existencia de los mismos dinosaurios y de otras antiguas especies. Esta época es donde el mundo era más rico en oxígeno pero peligroso en radiación. Antes de que avances se te dará un propósito. Según esta máquina, tienes que buscar un objeto antiguo que te haga recordar tu niñez. Tendrás alrededor de un día entero para buscarlo. Tal vez suena preocupante el tiempo, pero déjame decirte que en esa época el día funciona de otra forma, además que los océanos no eran tan inmensos, y es imposible encontrar tu recuerdo en el mar, por eso te daremos unas indicaciones que debes seguir. 1. Tendrás un día entero, así que no te preocupes ya que el tiempo en esa época funciona de otra forma. Dedícate a tu búsqueda. 2. Trata de no llamar la atención, ya que el lugar fue el hábitat de distintas especies que dominaron este mundo y lo hicieron a su gusto. Aún se desconoce cómo eran, pero algunos creen que fueron enormes titanes que superaron más de 100 metros de alto y que tenían habilidades que los hicieron únicos, además que son seres que no acostumbran a tener visitas extrañas. 3. Al igual que las criaturas, el clima es peligroso, ya que en cierto tiempo aparecerá una niebla de radiación que amenaza con tu vida. Es por eso que es mejor buscar refugio cuando veas esta niebla. Algo que debes tomar en cuenta es que debes saber en qué momento aparecerá. No te preocupes por ello ya que tus sentidos te avisarán o lo presentirán. De otra forma cuídate de la lluvia ácida, de los volcanes que están en constante erupción y de los terremotos que sacudían la tierra. Son las únicas indicaciones que debes tomar más en cuenta. Cuando empieces la búsqueda, debes saber que si no logras encontrar tu recuerdo, tu destino será quedarte atrapado en esa época. Se oye absurdo, pero aunque intentemos despertarte no funcionará, ya que entrarás en un estado de coma en el cual no te despertarás, y es muy posible que durante ese largo sueño tengas pesadillas con esa época.
Lo que en verdad te debe preocupar, es el hecho de que los titanes que verás te atormentarán por todo el tiempo en el que estés dormido. Si logras pasar por un tiempo de coma de más de 20 años es posible que despiertes, pero hasta ahora se tiene un registro de que solo 3 de cada 100 personas pueden despertar de este sueño, y bueno, si es todo lo opuesto puede que sigas así hasta que tu vida ya no tenga sentido en este mundo y termines muerto. Suerte, viajero. Mientras navegaba con rumbo al puerto de Japón a la ciudad de Nagasaki, recibí un llamado de auxilio de una embarcación que quedó varada en el océano, así que comencé a cambiar mi curso. Cuando más avanzaba en estas aguas del océano, me dediqué a analizar el llamado y los mensajes de auxilio. Noté que estos fueron enviados hace más de 20 años, cuando aún se estaba dando la Segunda Guerra Mundial. Por un lado comencé a dudar en seguir el curso, ya que nadie en ese tiempo puede vivir demasiado en el océano sin tener los recursos necesarios, además que el lugar al que me empezaba a dirigir no tenía sentido, ya que ninguna embarcación sería mandada a un lugar deshabitado y alejado de todo, pero aún así mandaba mensajes a esa embarcación para ver que todos siguieran vivos. No recibí respuesta, por lo que estaba dispuesto a regresar. Sin embargo, en un instante alguien por fin respondió, diciendo que él había mandado el mensaje de auxilio desde hace mucho tiempo, pero que nadie nunca lo respondió hasta el día de hoy. Cuando llegamos, noté que la mitad de la embarcación estaba destruida, y que este al parecer era un barco de guerra utilizado a finales de la Segunda Guerra Mundial, así que entré con 2 de mis trabajadores y comenzamos a buscar sobrevivientes, pero no encontramos nada. No fue hasta que entramos a la cabina, allí encontramos el radio, pero al parecer no estaba la persona que había mandado el mensaje y menos la persona que había contestado. Esto me comenzó a dar mala espina y a creer que algo estaba mal aquí, y en efecto eso fue así. Fue cuando le ordené a uno de mis soldados que avisara a la tripulación que no había rastro de ningún sobreviviente. Todos comenzaron a disparar y gritar, y al darnos cuenta de la situación, vimos a una criatura que parecía ser primitiva o de alguna época que se desconoce, medía más de 100 metros de alto, además que su principal característica eran esas enormes placas en su espalda, y la gran similitud que tenía con un dinosaurio. Poco vimos de lo que hizo y en un instante sus placas comenzaron a brillar de un tono azul que iban desde su cola hasta su cabeza, y en un instante expulsando un gran fuego que terminó por destruir toda la embarcación. La criatura solo dio su rugido de victoria, y así como llegó al igual desapareció de mi vista. Ya han transcurrido 9 meses, la ayuda que hemos mandado no llegó, el poco alimento se acabó y todos mis tripulantes ahora son esqueletos casi al punto de volverse polvo. Recurrí al canibalismo, ya que no tuve opción, el hambre me mató y eso fue suficiente para recurrir a esto, además que supe un poco de la criatura que nos atacó. Según el reporte de esta embarcación, cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, todo el ejército de Estados Unidos comenzó a movilizarse a su territorio. Aún así algunos comenzaron a desaparecer, por razones que se desconocían. Esto provocó que esta embarcación llegara a este lugar, y sin oportunidad de regresar pidieron ayuda a la nación para que los salvaran. Aún así fue tarde, ya que este ser denominado Kaiju y bautizado como Godzilla fue el causante de la muerte de la tripulación en todo el barco, destruyendo así la mitad de esta misma embarcación. El mensaje que recibí fue por esa persona que había muerto ya desde hace tiempo, pero nunca supe quién me contestó. Aún es un misterio y eso me tiene inquieto, ya que más embarcaciones pueden venir a este lugar y ser destruidas por esta criatura. Lo malo fue que no puedo avisar, ya que la radio está descompuesta y no es fácil arreglarla sin los materiales necesarios.
Cuando revisaba más sobre la criatura, encontré un apartado donde, según esta persona que se dedicó en su vida a entender a Godzilla, comenta que este se creó cuando la Primera Guerra Mundial se iba acabando y cuando se dio el tiempo de la Segunda, fue allí que obtuvo este enorme poder a base de radiación y de armamentos nucleares, además que fue un tiempo en el cual él pudo desarrollarse por completo y no a ciertas partes. No se sabe de qué animal surgió, pero aún así es escalofriante ver que una criatura común pudo convertirse en un rey devastador. En el último párrafo encontré una frase que me dejó helado por completo. Las consecuencias del pasado comenzarán a afectar al presente. Si el océano hablara, te contaría todo lo que ha visto y sabe que hay en él, pero nada como lo que pasó hace unos días, cuando me embarqué en una expedición a una de las islas que había en el Golfo de México. Llevaba algunos materiales para la construcción de un puerto, por lo que tendría que parar en una de las islas para recargar combustible y recoger los otros materiales que serían entregados. Fue allí cuando la embarcación con toda mi tripulación fue devorada por una criatura. Pensé que todo fue un engaño de mi mente, pero cuando me di cuenta supe que todo fue como lo vi, y que el océano esconde algo que aún no estamos destinados a saber.